Está conmigo hoy el pastor Héctor Rodríguez de la zona de Fort Myers y vamos a estar compartiendo un poco la palabra. Un gusto saludarle, Héctor. Un gusto, apóstol, y para mí es un privilegio estar en esta mañana aquí compartiendo un poquito de las tantas cosas que de las tantas cosas que Dios ha hecho y cómo no estar agradecido. Héctor, usted se formó en el comunismo en Cuba. Me formé en el comunismo. Era ateo. Era ateo. Y estaba firme en su convicción. Con firme, y no había quien me sacara, supuestamente, no había quien me sacara de esa convicción. Yo, y no es que, sino que mis padres desde pequeño me lo enraizaron bien profundo. Y yo era defensor de sistema en Cuba hasta que llegó Cristo y la venda fue quitada, los ojos fueron abiertos, los oídos fueron abiertos y una cosa importante, el corazón fue transformado, porque si no hay transformación en el corazón... ¿Tuvo lucha o fue instantáneo o fue un proceso donde Dios trabajó con usted? No, fue un proceso de 2 años. Mi esposa se había convertido en el año 1996 y había mucho conflicto de matrimonio. Y entonces yo siempre digo que yo me especialicé en Cuba en 3 títulos universitarios. Y cuando yo estuve atravesando por una situación en matrimonio, todo el conocimiento humano que yo había adquirido de nada me sirvió. Lo mismo que yo había estudiado para aplicarlo, yo nunca lo pude poner por obra y por mucho que quise, no me funcionó. ¿Cuándo funcionó? Cuando empecé a poner por obra lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo me sorprendí, apóstol. Porque, ¿qué pensaba usted de los cristianos antes? ¿Qué puedo decir? Para mí los cristianos era ignorancia, religión, que cómo van a creer que Dios es real, que Dios existe, cuando uno está fundado y fundamentado en lo que uno ve, en lo material, porque el ateo no reconoce lo espiritual, solamente se rige por lo que ven sus ojos naturales. Pero cuando yo empecé a ver lo sobrenatural de Dios, entonces fue cuando mi corazón empezó a cuestionar si era real o no real lo que yo estaba viviendo, porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y por ejemplo, mi esposa era de un carácter bien complicado, pero en 15 días yendo a la iglesia, mi esposa me habían quitado una, habían puesto otra. Yo dije, no puede ser posible. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Si yo 6 años estudiando una carrera universitaria para trabajar con este tipo de situación, yo no he podido, ¿cómo en 15 días, yendo 1 hora, hora y media a la iglesia, hay este cambio y esta transformación? Y ahí empezó mi cuestionamiento, ¿será real? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero los hechos decían más que las palabras. Por ejemplo, aparte del cambio, la transformación, empezaron a haber sanidades en mi familia. Mi hija se empieza a sanar, mi hijo se empieza a sanar de fiebre, fue una fiebre alta, de pronto una simple oración, mi hijo se sanó. Yo dije, esto no puede ser posible, o yo estoy loco o esto es real, una de las dos tiene que ser real. Y entonces ahí me di cuenta de que Dios era real, de que Dios existía. ¿Y qué pensaba usted de Estados Unidos cuando estaba en aquella condición y en Cuba? Apóstol, ¿qué le puedo decir? Imagínense, yo fui maestro por 12 años en Cuba, instruido en el sistema. Yo le enseñaba el odio a lo que le llaman en Cuba, el odio antiimperialista, el odio a esta nación. Y odio. No es que no le caía bien, no, era odio, sembrándole el odio en el corazón de los niños, a los alumnos. Y de pronto yo me convierto en el Evangelio y yo recibo una palabra de parte de Dios que me iba a sacar de Cuba, que me iba a traer a este país. Yo decía, no puede ser posible. Que van a pensar aquellos que yo le enseñé, le instruí en el odio a esta nación, y ahora yo me veo envuelto en que Dios me dice
que me va a sacar de Cuba. Cuando llego aquí, me doy cuenta que todo lo que había recibido, todo lo que había instruido, era puro engaño, era pura mentira. No era la realidad de las cosas. Todo era totalmente diferente a lo que yo le había enseñado y lo que yo había recibido. Me di cuenta cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la palabra de Dios es real, que a veces nosotros juzgamos, criticamos y sin estar consciente de lo que estamos diciendo o lo que estamos expresando. Entonces, cuando tú empiezas a vivir y empiezas a experimentar lo que es la bendición de Dios, esa bendición que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, te das cuenta de que Dios es real, de que Dios bendice, de que Dios prospera, de que Dios sana, de que Dios restaura. Claro. ¿Hubo alguna relación de Dios con usted diciéndole que le iba a sacar de Cuba? Porque era imposible. Sí, aparte creo yo que no lo dejan salir a un maestro que enseña a otros ya. No, claro que sí. Miren, la primera experiencia personal, aparte de lo que yo había visto, por muchos años, por 2 años, yo le prohibí a mi esposa que ella me hablara de Cristo. Yo decía, prohibido. Prohibido. En mi casa, prohibido hablar, yo le decía religión. En mi casa, prohibido hablar de religión. No sé, yo te respeto tus decisiones, yo te respeto que tú vayas a la iglesia, yo te apoyo, porque la niña estaba recién nacida, estaba pequeña, yo la cargaba en mis brazos, la llevaba hasta la puerta de la iglesia, ella entraba a la iglesia, pero yo no entraba, yo me quedaba afuera. Pero escuchaba, desde afuera, escuchaba lo que se decía, escuchaba los cantos. Y cuando uno escucha la palabra va trabajando, y como dice la Escritura, que Él envía la palabra y nunca regresa vacía, sino cumplirá el propósito por el cual es enviada. Y entonces, después de 2 años, yo tenía mucho conflicto yo había dejado la carrera por la cual había estudiado tantos años y me dediqué a trabajar en el turismo. Y en el turismo yo tenía mucho conflicto con quien él era en aquel entonces, el jefe mío. Y recuerdo que una mañana, a las 7 de la mañana, me llaman a la oficina de seguridad del hotel. Y en medio de una discusión bien airada, bien acalorada, habíamos 3 personas en una pequeña oficina de 10 metros por 10 metros aproximadamente, un poquito más de 10 pies. Y entonces oí una voz que me dijo: no dejes que te humillen más, pide la baja, que yo te voy a sacar de aquí. Lo escuchó una voz de Dios hablándolo así. Una voz. Te voy a sacar de acá. Te voy a sacar de acá. Yo no conocía al Señor, yo no conocía, pero yo no sabía que ya Dios venía trabajando conmigo. Yo no sabía que en la Escritura que Él me había escogido antes de yo nacer. Yo no sabía de que yo estaba en el vientre de mi madre y Él me la había escogido. Nada de eso yo sabía. Lo único que yo conocía era lo que mis padres terrenales me habían enseñado. Y que mi esposa, sabiamente, todas las noches, ella cogía la Biblia y me la ponía debajo de la almohada. Y oraba por mí, y cuando yo estaba dormido, pero yo no sabía que ella oraba por mí. Y entonces a mí la curiosidad me empezó como siempre me gustó leer y estar instruido, empecé a leer la Biblia. Y recuerdo que en una ocasión vino un pastor, cuando yo no estaba convertido, y me dice: te voy a dar una historia que yo sé que te va a encantar. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de un hombre llamado José. Y la curiosidad mata el gato. Y yo, ¿qué hice? Fui a las Escrituras, busqué quién era José y ese día me leí toda la historia de José. Pero en vez de morir el gato vivió. El gato vivió. Y entonces yo me di cuenta que era Dios directamente hablándome a mi vida, porque yo no sabía que la historia de ese hombre estaba ligada a mi vida. Porque yo tenía sueños, yo tenía aspiraciones, y cada vez que yo contaba mis sueños, mis aspiraciones, había burla, había rechazo, como que no me creían. Héctor, ¿qué le diría a usted a personas que a causa de esa influencia se consideran ateos, han rechazado siempre lo que es de Dios, han sido formados en ese sistema, han bebido de él?
y les cuesta trabajo de pronto llegar a abrirse para con Dios? Yo pienso, apóstol, que la mejor manera es darle la oportunidad de que Cristo primero entre en su corazón y que Él empiece a trabajar en usted. Esa es la primera clave. Mientras Cristo no entre en el corazón del hombre, claro, Dios no puede hablar, no puede orar, Dios no puede hacer nada. Vamos a seguir hablando, pero todo lo que ha recibido, ¿ha sido bueno ese cambio, esa decisión? Es como suya? Decir, es de la noche a la mañana. Es un cambio 180 grados, totalmente. Y uno siempre dice, ¿por qué no conocí esto que he conocido ahora? ¿Por qué no lo conocí antes? Pero es que Dios tiene sus tiempos perfectos. Claro. Y todas las cosas son en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Porque quizás Dios permitió que yo experimentara muchas cosas que aparentemente parecían negativas en aquel entonces, pero si yo no lo hubiese vivido, yo no lo hubiese experimentado, ¿cómo ahora yo pudiera hablar del poder de Dios, de las cosas que Dios hizo en mi vida, si yo no lo hubiese vivido? Claro. Estamos hablando con el pastor Héctor Rodríguez de Ondas de Amor, allá en la zona de Fort Myers. Héctor, ¿dónde está la iglesia? ¿Y qué día tiene servicio? Nuestra iglesia está en la ciudad de Fort Myers y ahora mismo estamos haciendo servicios en la 13500 Freshman Lane, sobre la Daniel, y estamos teniendo servicios ahora actualmente estamos dando los servicios los días martes, lo hacemos online por la página de nuestra iglesia, Ondas de Amor Fort Myers. Usted puede entrar ahí a través de Facebook y nos puede ver. Y los días jueves nos estamos reuniendo, ya las puertas de la iglesia están abiertas. Los días jueves a las 8 de la noche y los días domingo a las 10:30 de la mañana, las puertas de la iglesia están abiertas como obediente y a lo que está establecido, tomando las medidas que el gobierno establece. Como obediente, sí. Pero hemos visto cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha bendecido a la iglesia, cómo Dios ha bendecido a sus hijos, y ahí uno ve la mano de Dios como en medio de la crisis en la cual estamos viviendo, cómo los hijos de Dios son bendecidos y son prosperados. Igual. Promesa de Dios para sus hijos. ¿Por qué no da un teléfono donde la gente pueda comunicar? Usted nos puede llamar al 239-400-0808, nuestro número telefónico de la iglesia al cual usted nos puede contactar para tener más información directa de nuestro ministerio, es al 239-400-0808. Un buen número, Héctor. Un buen número. 400-0808. Y la característica es 238, ¿no? 239. Ah, 239. 239. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este testimonio impactante de lo que es capaz de hacer Dios con una persona que incluso no le cree. Pero hay una mujer que estuvo orando y Dios escuchó la oración e hizo el milagro. Volvemos. Bueno, una alegría hoy recibir al pastor Héctor Rodríguez de nuestra iglesia de Ondas de Amor, allá en la zona de Fort Myers, contando su testimonio como de un comunista ateo que rechazaba todo de Dios. Hoy llega a ser un pastor de una iglesia creciente. Siempre hay alegría, hay gozo cuando los visito, y eso para mí como apóstol me llena de alegría. Para mí, y para mí también, apóstol, yo no creía ni en mí mismo.
Imagínense. Nunca. Y cómo Dios ha sido bueno cuando tú le crees. Cuando uno le cree a Dios, las cosas cambian. Nada hay difícil para Dios. Para Dios, nada. Solamente Dios lo único que pide es que le demos su corazón y que le creamos. Porque si no le creemos, Él no puede orar, Él no puede hacer. La fe, por encima de todas las cosas, ¿en quién? En Jesucristo. Amén. La fe en Dios y la fe en su Espíritu Santo. Porque para eso Él lo envió. Porque si tampoco nos damos guía por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a todo conocimiento y a toda verdad, entonces nos dejamos guiar a veces por los pensamientos nuestros, por lo que vemos, por lo que oímos, y no podemos escuchar entonces nunca la voz de Dios. Que es muy importante, saber escuchar la voz de Dios. Tenía un versículo que me mostró. Sí, y mire, este versículo yo lo recibo el día sábado en la noche. Estaba orando y recibo esto de parte de Dios. Una palabra que Moisés le da a su seguidor, quien iba a introducir el pueblo a la tierra prometida. Y está en el libro de Deuteronomio, capítulo número 31, verso 8, y le dice esto de parte de Dios. Y esto también es de parte de Dios para usted que me está mirando, para usted que está escuchando. Dios dice así: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, pero te dice: no temas ni te intimides. Y que yo recibo de parte de Dios, porque no es lo mismo temer que ser intimidados. El temer es algo que viene de adentro, es algo que es intrínseco. El estar intimidados es una acción que viene de afuera hacia adentro. Ajá. Y entonces a veces estas cosas nos frenan porque lo que dicen, lo que oímos, lo que escuchamos, esto nos puede intimidar a que tú no puedas entrar ni conquistar lo que ya Dios te dijo que Él te iba a dar. Y si Él prometió, y es promesa de Dios, que Él va a estar contigo, uno tiene que estar confiados y seguros de que Él va delante tuyo, Él está contigo. No hay quien le pueda hacer frente a Dios, porque no hay quien pueda hacerle frente a Dios. Ya la victoria fue dada, la conquista fue dada de parte de Dios, solamente tenemos que creerla y estar convencidos de que ya Él nos dio esa victoria. Esa es cuando hay una amenaza de afuera hacia adentro. Ahora, la de adentro hacia afuera, ¿cómo se manifiesta? ¿Será verdad? Viene la duda, viene la incertidumbre, ¿será cierto? ¿Será incierto lo que está diciendo? Entonces, ese temor de adentro hacia afuera te impide poder conquistar porque piensas que no lo vas a lograr, que no lo vas a hacer, y entonces ahí es donde te frenas. ¿Por qué? Porque viene la duda y viene la falta de fe. No es posible que Dios te pueda bendecir, porque dice que la falta de fe es pecado, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Bueno, tenemos aquí algunas personas que se comunican con nosotros. De Argentina, Sandra, estoy sola y con problemas de salud. En Chile, hola pastor, bendiciones, me llamo Cherry Cabrera de Recinto, Chile. Pido oración por mi matrimonio, estamos a punto de separación. Él me es infiel, ruego a Dios nos restaure, Él tiene el poder, amén. De República Dominicana, Glenny, muchas gracias. Sí, oren por mí y por mi familia, por favor, estamos pasando por situaciones difíciles. En Argentina, soy Verónica Olmos de Maipú, Argentina, le pido oración por mi matrimonio, él se fue de mi casa, creo que hay brujería en el medio que nos hacen para que nos separemos. En Miami, Andrés pide oración por sabiduría e inteligencia. En Fort Myers, Gloria, bendecido día, pastor, pido oración para que me salga un trabajo. También en Miami, Luis, pido oración por mi sobrina, dice que se apaga espiritualmente por lo que está pasando con el padre, está pasando un momento muy difícil con su salud. En Argentina, le pido oración por un empleo, por mi nieto, Nicolás Josué, ¿sí? Así que vamos a orar. También pido oración desde Argentina por Delia Libertad, en Villa Masa. A los 8 meses mi padre y mi madre se trasladaron a Bahía Blanca y ahí crecí, pero a los 10 años se separaron. Mi padre se vino
a la Patagonia, al sur, muy lejos. Y yo me vine a los 17 años, a los 21 años falleció mi padre, me quedé en Trelew. Está contando toda la historia de su familia. Y todos mis hijos e hijas trabajan, están encaminados, tienen su casa, está agradecida a Dios. Dios es fiel. Mi padre partió, mi madre se fue hace 2 años con el Señor, pero estoy muy contento de verlo a usted en la tele y lo bien que está recuperado totalmente junto a su amada esposa Estela. Gloria a Dios. Gracias por también dar gracias al Señor. Argentina, Eduarda, pastor, pido oración por mi salud y mi economía y por mi hija Janina, por salud, por Gastón David, Daniel Isaac, vamos a orar. En Perú, Walter, buenas noches mis hermanos, les quiero pedir con suma urgencia oración por la hija de un hermano de Perú. Le acaban de diagnosticar coronavirus. Mis hermanos, por favor, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Su nombre es Olivia Lobatón. Vamos a orar junto con quien nos visita hoy, el pastor Héctor Rodríguez de Fort Myers. ¿Cómo no? ¿Sí? Ore usted y después oro yo. Sí, cómo no, por apóstol, todas estas peticiones. Y miren cómo esta palabra tiene que ver con casi todas estas peticiones que han sido presentadas. Hay una amenaza, hay un diagnóstico. Eso es lo que viene de afuera hacia adentro. Quizá usted tenga el síntoma, pero usted es el que decide. Si recibe la palabra que viene de afuera, usted echa fuera el temor que hay dentro y le cree a Dios. Y si nos ponemos de acuerdo, el Señor Jesucristo nos dejó esta palabra en el libro de Mateo capítulo 18, versículo número 19, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que pidan, os será hecho por nuestro Padre. Y ahora nosotros vamos a ponernos de acuerdo, pidiendo por estas peticiones, creyendo que hay poder, hay un poder sobrenatural cuando 2 o 3 personas más se ponen de acuerdo, pidiéndole a Él. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti ahora. Amén. Intercedemos delante de ti, Señor, por cada una de estas peticiones y aún aquellas que quizás no han sido presentadas, pero que tú sí las conoces. Declaramos en el nombre de Jesús, mediante el poder que hay en el acuerdo, que estas noticias negativas son rechazadas, echadas fuera ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos salud, restauración sobre cada uno de sus hogares, sobre cada uno de sus matrimonios. Declaramos puertas abiertas, Señor, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que están pidiendo empleo, que están pidiendo trabajo. Amén. Y declaramos que la gloria siempre será para ti y lo damos hecho, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Así que lo recibes mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, gracias por que de tantos lados para nosotros es una alegría poder recibir, y de acuerdo a los medios que podemos usar, tú dijiste, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. En aquel tiempo no se podía hacer, pero hoy podemos llegar al mundo entero a través de los medios sociales de comunicación, y la gente nos escribe de Argentina, de Perú, de distintos lugares, de Chile, hemos recibido de República Dominicana, de todos lados, gente con necesidades aquí del Gran Miami, del sur de la Florida y de Estados Unidos. Señor, te pido ahora por cada una de ellas, todas son especiales y todas son importantes, y si claman es porque te reconocen que tú tienes el poder para orar. Señor. Tú no desprecias a nadie que venga con un corazón contrito y humillado. Declaramos sobre la vida de ellos el poder del Espíritu Santo operando para bien. Ahora mismo, reprendemos las obras de la tiniebla y declaramos poder sobre tu vida en el nombre de Jesús, restaurando, prosperando y bendiciendo. Hecho está, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Héctor, díganos la dirección de la iglesia, los servicios que tiene este fin de semana. Sí, una vez más, nuestra dirección es el 13500 Freshman Lane, en la ciudad de Fort Myers, sobre la Daniel. El psicólogo es 33912. Nos puede visitar este día jueves a las 8 de la noche o este domingo a las 10:30 de la mañana. Y nuestro número para llamar es el 239-400-0808, o también puede entrar a nuestra página de Facebook, Ondas de Amor Fort Myers, y ahí tendrá toda la información y todo lo que usted necesite acerca de nuestro ministerio. Así que si no se congrega, muy importante, como siempre hemos aprendido, un miembro fuera del cuerpo no funciona. Para usted poder funcionar, usted tiene que estar injertado en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque para eso Dios lo llamó. No una pieza suelta, sino todos en conjunto como un cuerpo, echando adelante la obra de Dios, a lo que Dios nos llamó y a lo que Dios nos encomendó. Así que
Dios mediante, le esperamos y esperamos poderle conocer cara a cara personalmente, porque ese es nuestro mayor propósito. Así que muchas bendiciones. Para mí ha sido un placer, apóstol. Para mí también, mi hijo me vino a visitar. Ajá. Así que ahí estamos. Bueno, bendiciones, y a todos ustedes seguimos en Ondas de Amor y Power Number One. Y recuerde, esté conectado con su pastor, no se aísle. Este es un momento que usted, como cuerpo de Cristo y como dijo el pastor, necesita estar conectado. Bendiciones. Yo fumaba 50 cigarrillos por día. Entonces usted llamó, yo me paré, vine acá y usted me dijo, sabía que era para ti, te vi antes que te levantaras. Y ese día dejé de fumar. Nunca más. Nunca más. ¿Cuánto hacía que fumaba? Fumaba de los 14 años. Es decir, ¿cuántos años calculás que fumaste? Hasta los 28. 14 años. Y generalmente la ciencia dice que tendrías que dejarlo poco a poco porque te puede hacer daño por el síndrome. Y exacto, ¿qué? No, yo no. ¿Te dolió la cabeza el otro día porque dejaste de fumar o algo, no? Yo nunca me enteré que dejé de fumar en ese momento, porque yo seguía cargando mis cigarrillos y mi fosforera y todo por una semana. Toda la gente venía, me dame un cigarrillo, tomá. Y después cuando me di cuenta de que no estaba fumando, ya hacía 10 días que los boté a la basura, porque digo, ya no fumo más, y los boté y esa fue la última vez que... Bueno, le damos gracias al Señor, ¿qué te parece? ¿Estás agradecido? Inmensamente. 50 cigarrillos por día, es decir que cada caja trae 20, ¿no? Trae 20. Trae 20, es decir que 2 atados y medio, pero libres por el poder de Dios. ¿Qué le diría a las personas que fuman? Que es una porquería, una pérdida de tiempo, de dinero, de salud, de todo. Yo hago deporte, no tomo, no fumo, no ando en bicicleta. No tosé, antes tosería. Nada, no tomo. Fuerte el aplauso, Señor. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.